Vuestros adobes eran conocidos en el pueblo como buenos. Como los mejores. No, no. ¿Y tú vives a gusto en una casa de adobes? Hombre, en una casa de adobe es menos frío y menos calor. Más trabajo para hacerla. Se oye, aunque la mía, pero está muy bien. Y ves que toda tierra buena, quitado 4 piedricas allí, que esas las quitábamos con un pozal, ese margen del camino igual es todo piedras. Entonces esta tierra es buena. Buena, muy buena. Y esto sería que en tiempos bajaría por aquí a una barrancada. Y por donde ha bajado la tronada deja la tierra muy buena. Esa tierra roya. Para trabajar era mejor arcilla que soltara de la azada. Pero el buro, a eso le llamo yo no arcilla. Al buro pues se apegaba mucho y te hacía trabajar, pero la adoba era buena, ya, se rajaba por encima, pero de fuerte. La tierra se amasaba, se empezaba arriba, se hacía como una bálsica, se picaba, se mojaba y al otro día se movía que casi estaba el barro hecho. Después de darle una vuelta le echabas la paja que te parecía que era bastante. Si entonces le echabas la paja, lo pisabas y después de estar bien pisado, para que se bajara la paja y se mezclara, una vuelta al barro. Después, si le habías dado esa vuelta al barro, si veías que estaba bien de paja, que a ojo lo calculabas, pues estaba bien. Pero si no, una poquica, pero poquica. Y siempre que fuera de trillo, porque de trillo era eso, la paja así. De trilladora ya era así. Y ya estorbaba más y tardaba más a mezclarse la paja con el barro. Y después que le habías dado esa vuelta, la habías pisado, otra vuelta. Y cuando le dabas esa vuelta, pues según te parecía, me acuerdo que a Florentín y a mí me parecía que estaban bien y mi padre nos carrañaba porque decía que le faltaba otra vuelta. Se pisaba bien, se daba otra vuelta, se pisaba bien y después ya se cogía así y se iba amontonando y se dejaba en un montón como hacen la masa, hacían las masas las mujeres, la llevaban en un canasto, pues esto, un montón de barro así, y parece que se iba a secar pero no se secaba. Y después a sacar de barro de allí y salía buenísimo. Y para amasar la tierra, el barro para las adobas, pues tiene que ser tierra limpia. Como la picaba mi padre, pues salían piedras. Y cuando estaba amasándola, pues las piedras las echaba arriba, aparte. Y entonces, pues teníamos que sacarlas nosotros en unos cubos y llevarlas aparte de donde hacían las adobas. Por la noche lo embalsabas bien
pero bien embalsado, un palmo de agua encima. Y al otro día llegabas y estaba aquello buenísimo. Al otro día le dabas una voltereta con la azada, lo cavabas con la azada y ya lo veías que estaba bien, que no había que echar agua. Le echabas la paja, lo pisabas y le dabas otra voltereta. Y entonces veías si te hacía falta agua o no, pero al cálculo. Al pisar el barro, tú como tienes el trasto de todos los días, no te engaña. Cuando no baja el pie, es que está muy duro aquello. Pues que le falta un poquitín de agua. Le echas un poquitín de agua y ya baja el pie. ¿Qué hay que hacer? Que baje el pie y después aquello hay que darle otra voltereta para que se remezcle bien con aquella agua que has echado. Pero poca, que como te pases un poco, se queda blando. Y blando el barro no es conveniente el barro blando porque las adobas se desanchan. Y si se desanchan, al sacar el adobero, tiene que ser, y si no has visto esas adobas que rezas. ¿Por qué? Porque el barro estaba en condiciones. Generalmente el que pedía adobas, mi padre calculaba la paja que eso y si veía que tenía mucha paja le pedía más que a otros y decía pues tendrás que traer un viaje paja. Cuando si eran muchas adobas, que a lo mejor eso en la casa era 10.000, pero a lo mejor alguno igual había de 20.000. No sé quién podía ser, pero había, pues, oye, ya tenés otro viaje con paja. Y siempre que fuera menuda, de trillo. De trilladora era así. Era peor. Valía, pero era peor. Hombre, pues la mejor era la de trigo, la de cebada también, pero la de centeno no. La de centeno malísima. O sea, mejor, la de avena también podía ser buena porque era muy fina. Pero la de avena la empleaban para otras cosas, que valía para comer los bichos más. Era muy fina. ¿Y la de centeno no os gustaba porque era más rígida, menos flexible? Muy dura, muy larga, porque hasta al trillarlo con los trillos, no sé si podían trillarla, el centeno, era muy malo. Era duro. Salía paja muy dura y muy larga, mala. Le quería retirar la paja de aquí y como era tan larga, porque era más larga que las otras, pues no salía, o sea que no era práctica. Esa casa la hicimos entre yo, Florentín y yo tenía 8 años. Y yo no hacía más que llenar el pozal, pero no me daba tiempo más que para poco más de 2 medios. Y él tenía que terminar. 8 años. Sí, mi padre iba a trabajar, se levantaba de noches. Pues a lo mejor a las 6 de la mañana se iba. Y luego a las 9 le llevábamos el almuerzo, un perolo con café con leche
y remojones, y después a la 1 la comida. Entonces no había postre, era la comida, un plato solo. Y por la tarde, pues si hacía mucho calor venían a comer a casa, pero si en la primavera y en el otoño le llevábamos la comida. Y por la tarde le llevábamos la merienda. Y a las 8 por ahí volvían a casa. Y para comer muchos días eran garbanzos de potaje. Garbanzos, judías, había. Carne no, la carne no se veía. La carne, porque entonces no... Mucho garbanzo y a lo mejor judías, los macarrones tampoco existían, y a lo mejor también alguna vez cocido de garbanzos. Sí. Pero era un plato, bueno, con el cocido había sopa y garbanzos, pero si eran garbanzos de potaje, solo un plato. Y el postre no existía. Eso ya se pasó. Y para cenar, pues solía hacer la abuela tortilla, verdura todas las noches y fritadas. La fritada en este tiempo era normal, porque en el invierno el abuelo no trabajaba ahí. Empezaba para Santa Engracia, el 16 de abril. Empezaba el abuelo a hacer las adobas. Sí, hasta a mitad de octubre o así, porque ya el agua estaba muy fría y ya no podía. Mandábamos a hacer al carpintero y cobraba lo que fuera, cuenta, pero no nos hacía. A ver, enséñame. ¿Y uno cada año? ¿Uno por cada uno de vosotros? ¿O uno? No, uno por nosotros, por la familia. Y se gastaba, un año tendría en casa. ¿Y siempre utilizabais el mismo tamaño de adobe? Sí, siempre esa. Y... Bueno, había otros que hacían unas adobas que parecían bloques, pero 3 o 4. Pero no sé, no abundaba mucho aquello. El barro lo echaba aquí, porque resulta que si lo echas aquí, el adobero se va para allá. Si lo echas aquí, el adobero se va para allá. Luego entonces siempre aquí. Y procurar la cantidad que llevaba, porque había veces que poco nos embarrábamos, o sea que pasarnos poco. Pero si lo echabas aquí, el adobero estaba quieto. Ahora aquí, o aquí, si va hacia un lado u otro, porque le dominaba el barro. ¿Te das cuenta? ¿El qué? Que estaba un poco duro del pozal. Se te ha quedado una ramica ahí en la esquina. Vale. No la notarás. No sé de qué era la rama. ¿Ves? Esta ya está. Vale, así, pues. Para levantarlas había que limpiarlas mucho, quitar todos morros que quedaban, y luego si alguna había cogido más carga en la parte de abajo,
pues había que rader la tripa también, sí. Y ponían paja en el suelo. La tripa esa había que raderla en caso de que el suelo no fuera plano, que salía como... A veces, ¿qué pasaba? Que salía como una ampolla, pero una ampolla dura. Eso había que darle con un hierro y dejarla lisa. Tenías que darle con el hierro y luego restregarla así para que quedara lisa, porque al ponerla en la pared, si llevaba bollo, no quedaban bien. Si hacía aire, se sujetaba una con otra. O sea que el aire, ves esto, se sujetan una con otra. Si venía un perrico que había allí, iba pom, 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 iba por encima y se sujetaba una con otra. Y ahí medio por lo menos. Si era en ese tiempo, bueno, 2 días. ¿Y luego ya los apilabais uno encima del otro? Sí, sí. La pilada la hacía mi padre, porque no se le cayeron nunca las piladas, las hacía muy bien, las piladas. Y nosotros íbamos, la dábamos, detrás iba el tío Jesús, la tía Antonia cuando estaba, y así. Y el tío Florentín de 2 en 2, las cogía. El tío Florentín era mayor y tenía más fuerza y cogía de 2 en 2. La pilada pues ponía paja encima y un poco de tierra, porque tampoco estaban mucho tiempo no estaban. Salvas piladas y venía un carro y cargaba. Al portajo llevaban adobas, pero la venían a buscarlas a San Mateo, allí a donde hemos estado. Desde 5 kilómetros. Sí. Esa casa la hizo, llevó las adobas su padre con una yegua machote y echaba 120, pero solo él. Otros ya con 80 le valía y ese llevaba 120. Y la llevaban en el carro a la casa, a la obra, y las descargaban. Y solía hacer un par de viajes o 3 las que iban a gastar en un costado. Nosotros nos encargaban, íbamos haciendo. Y como estaban todas vendidas, que aunque hubiera 20.000 solo, aunque llegáramos a hacer 40.000, aquellas las venderíamos igual, porque en el invierno gastaban muchas. En el invierno aprovechaban las casas para los criados que llevaban y por ahí, entretenerlos en hacer cuadras, incluso hacían alguna casa. La adoba se ponía así y después aquí se había echado barro, un dedico escaso, ese era el espesor, otro espesor no hay, y porque aquí había veces que subía un poco procuraban al poner la adoba, se hacía esto y se refirmaba un poco barro y quedaba muy agarrado. Y el cordel ahí. Pero aquí abajo no se ponía otra cosa, una separación de barro así, barro duro, con paja también. O sea que aquel era duro, no era tierra roya de esta. La adoba ha estado con 10 centímetros de agua encima. Y mira cómo está. ¿Cuánto tiempo estuvo? Tiempo... Hombre, mucho no, pero estuvo bajo la riada a las 10 de la mañana hasta por la tarde, casi un día. Un día Porque sumergida en agua. Con una bomba al brazal. Un día sumergida en agua. Y está así. Y está así.
Ya lo ves, lo que ha llovido y la poca protección que han tenido. Mientras estaba la caseta sí, pero ahora llevan 20 años que no están protegidos. Se escachó la caseta por vieja y no habitarla. Que si hubieran sido malas, estarían todas, se hubieran ido esmerilando, pero así fíjate si están duras. En el año Oye, pues sería el 46, me parece, 1946. por ahí. Me parece que fue el día que llovió tanto. Que esta casa en concreto es la que ha pasado la prueba más dura de todas. La que más de todas. La del gordo también pasó lo de ella, pero está la que más, porque estaba sin sacar de aguas. Y llovió mucho. Llovió mucho, porque el tejado este no estaba puesto. Y se puede saber que los adobes son buenos por cómo se ha mantenido. La resistencia que han tenido, porque fíjate, porque aquí ha sufrido, en el audio ya sufriría, ¿verdad? Pero lo tendrían que lavar bien. Pero allí pegó el agua, ya lo ves, y aguantó. Luego entonces es que es buena. Mira, no sé, casi no se ve ni a una paja, porque están bien hechas.